Hola, buen día. Vamos a ver hipertensión arterial en niños. Agradezco al comité organizador de Médicos Unidos por México para poder dar esta charla que espero les sea de mucha utilidad. Bueno, en cuanto al contenido, vamos a ver lo que es definición, cómo es que se mide, los 2 métodos, tanto casual como kilométrico, el monitoreo ambulatorio y la etiología en niños, así como el abordaje diagnóstico y el tratamiento. Debemos de saber que existen, no solo es una guía de hipertensión, sino que existe la Guía Europea de Hipertensión Arterial, que se publicó en el 2016, la Guía Americana de Pediatría, que es donde nos pasamos nosotros, del 2017, y en el 2018 también en Canadá sacó sus propias guías de hipertensión, siendo la de mayor peso metodológico la de la Academia Americana de Pediatría, porque fue que en el 2018 lograron publicar ellos toda la metodología con la cual lograron el desarrollo de esta guía, que es bastante completo, lo que las otras guías no, pero cualquiera de tanto la americana como la europea se puede utilizar siempre y cuando de cuál guía nos vamos a basar para la toma de la presión arterial. Tiene algunas poquitas diferencias entre la europea y la americana, pero son mínimas. Al final nos pueden servir. De las guías de la Academia Americana de Pediatría, que son las del 2017, cuenta con 30 recomendaciones basadas en evidencia, 27 recomendaciones clínicas y las nuevas tablas normativas basadas en niños con peso normal, porque las previas que se utilizaban eran del cuarto reporte hasta posterior se dieron cuenta que estaban tomando también cifras de presión arterial de niños padeciendo sobrepeso y obesidad. Y como nosotros ya sabemos, el sobrepeso y obesidad también conlleva a cierto grado de hipertensión, entonces no era lo correcto tomar en cuenta esos niños para realizar las curvas de presión arterial, por lo cual se tomaron solo 50.000 niños ya con peso normal para lograr hacer estas nuevas curvas. La variación más o menos va de 2 a 3 milímetros de mercurio y también contienen estas una tabla de tamizaje simplificada. Esta tabla de tamizaje, que la vamos a ver más adelante, está enfocada justo para médicos de primer contacto que no tengan a la mano o que no tengan esa familiarización con tamizar, con percentilar a los niños para la presión arterial. Es una tabla simplificada en donde son como la presión arterial en el percentil 90 para que pueda ser canalizado con el especialista en posterior. También nos hace énfasis en el monitoreo ambulatorio de la presión hasta la confirmación de una hipertensión, recomendaciones para hacer ecocardiograma, que justo esto toca mucho más específicamente el tema más que la europea, porque a diferencia de la europea, solo en ciertos casos toman ecocardiograma, y aquí en ciertos puntos, como lo vamos a ver más adelante, nos especifica que sí es necesario tomar un ecocardiograma al inicio antes de incluso el tratamiento o para tamizaje. Los objetivos del tratamiento para la hipertensión arterial primaria, y también es cierto que sigue existiendo hasta la fecha falta de información sobre la presión arterial y los desenlaces cardiovasculares en los que son niños y adolescentes, ya que lamentablemente nos hemos enfocado más en los desenlaces cardiovasculares ya cuando tenemos alguna enfermedad crónica en específico, por ejemplo, enfermedad renal crónica, y no como tal la pura hipertensión. También la hipertensión arterial se define, como les había dicho, como una distribución normal de las percentilas de presión arterial de niños sanos. ¿Cómo es importante que ustedes sepan cómo, bueno, muchos de ustedes ya lo saben, pero para los que no, cómo es que nosotros percentilamos la presión arterial? Primero que nada hay que tomar lo que es sexo, edad y estatura. Saber si es niño o niña. Y para nosotros como pediatras, que utilizamos nuestro protocolo Harris Lane, antes de percentilar al niño tenemos que percentilar la estatura, ver en qué percentil de estatura estaba nuestro paciente para nosotros poder traspolar esto hacia las gráficas de presión arterial. Tenemos que tener la estatura, en qué percentil está, si está en la percentil 5, en la percentil 25, en la percentil 50, ¿en qué? Y la edad. Entonces, les quiero poner aquí un ejemplo, por ejemplo, una niña de 4 años
ansiedad con estatura en la percentil, porque ya hicimos la estatura, y la presión arterial que nos da para esa niña normal en el percentil 50 es de 90-52. ¿Cómo llegamos a esta cifra o a este número? Pues con esto. Primero identificar en nuestras tablas, las tablas que son para niños, porque vienen para sexo femenino y sexo masculino. Entonces ahí estamos situándonos en lo que es una niña. La edad, que es una edad de 4 años, aquí viene la edad de 4 años, y esta es la gráfica con la que antes nosotros percentilábamos, que es del PowerPoint, y después nos vamos a la estatura. Dijimos que estaba en el percentil 50 de estatura, entonces la primera columna, toda esta, es la presión arterial sistólica. Entonces la sistólica para percentil 50 de estatura es 91, y de diastólica para estatura de una niña de 4 años es 52. Entonces, así es como nosotros obtenemos la presión arterial percentilada de nuestros pacientes. Yo digo, y estas son como vienen actualmente en la guía. Nos damos cuenta, viene desde la edad de 1, 2, aquí igual años, y lo que viene de nuevo es que si no estamos muy familiarizados con percentilar como tal la estatura, ya viene en lo que son pulgadas o centímetros. En este caso nosotros son los que manejamos, ¿no? Los centímetros. Entonces, para un año de un bebé, si tenemos 77 centímetros, estamos hablando que nos vamos a situar en esta columna para nosotros ver cuál es la percentil 50 de sistólica. Y de este lado, que ya no se ve muy bien, es la parte de diastólica para nosotros así percentilar la presión arterial. ¿Ok? Y bueno, por definición, ya una vez que nosotros percentilamos a nuestro paciente, necesitamos saber si esa presión es normal o está un poco elevada, o como tal ya entra dentro del rango de hipertensión. Entonces, esto es lo que nos dice la guía. Normal es cuando una presión arterial tanto sistólica como diastólica está menos de la percentil 90. Y en adolescentes, este es otro punto importante, a partir de la guía del 2017 ya nos divide de menores de 13 años a mayores de 13 años, para que ya no percentilemos a los niños mayores de 13 años, sino solo a los menores. Por eso es que ya viene el dato crudo como de adolescentes menores de 120-80 es normal. Antes se conocía como prehipertensión, y a partir del 2017 a ese término le cambiamos el nombre y ahora es presión arterial elevada, que sería su equivalente, pero lo correcto ahora es decir presión arterial elevada. Y es una presión arterial sistólico-diastólica mayor del percentil 90, que es lo que nos dan las gráficas al percentilar, pero menor del percentil 95. Y en adolescentes es cuando tenemos más de 120-80, pero menos de su percentil 95, que es como lo vamos a ver ahorita. Hipertensión como tal es cuando ya tenemos una presión arterial sistólica y diastólica mayor del percentil 95, y ya lo vamos a dividir como estadio 1 y estadio 2. Así es como viene en la guía, que era lo que les comentaba, como de 1 a 13 años se van a percentilar en normal, en presión arterial elevada, en el estadio 1 y el estadio 2. Y esto es lo nuevo para niños mayores de 13 años, y con el objetivo de que sea mucho más sencillo la percentilación y lo más parecido a lo que son los de adultos en respecto de la AJA, ya los términos ya más crudos, ¿no? La presión arterial normal, la presión arterial elevada, el estadio 1 y el estadio 2 de hipertensión, ¿no? Para que ustedes lo tengan en cuenta con más sencillez. Y bueno, los neonatos también disputan con hipertensión, sobre todo los niños que tienen el antecedente de ser término, entre más chiquitos más riesgo de presentar hipertensión. Esto es por la oligonucleones que pueden presentar todos los que nacen menos de 34 semanas de gestación o con peso bajo al nacer. Y las que se utilizan son estas, que van por semanas de gestación, desde la 26 hasta la 44 semana de gestación, para que ustedes lo tengan en cuenta. También todos los niños que están en Down, pues es necesario estarle tomando la presión, porque algunos factores de riesgo se asocian
como que les pongan catéter umbilical, porque puede haber trombosis de la vena renal y eso puede ocasionar hipertensión. A veces algunos tipos de madres con preeclampsia pueden llegar a tener de forma transitoria hipertensión, lo cual hay que estar al pendiente. Esta es la tabla simplificada que les comentaba, que está enfocada para médicos de primer contacto. Esto es con el objetivo de que ustedes no tengan que percentilar, porque a algunos se les complica percentilar la estatura, percentilar la presión arterial sistólica o diastólica, sino en este cuadrito que es muy básico, lo hicieron en base a la percentil de estatura en la percentil 5 y la presión arterial menos del 90%. Estamos hablando de toda esta tabla es presión arterial elevada. Es decir, que si ustedes tienen un niño o niña, niño es el color azul y el lilita es para niños, un niño, por ejemplo, de 6 años que tiene una presión arterial de 105/66, esa es una presión arterial elevada y está meritando que ustedes lo envíen a un, si son, por ejemplo, de primer contacto, pueden mandar a pediatría para valorar si está teniendo problemas de hipertensión, o si ustedes son los pediatras, pues al nefrólogo, porque estamos hablando de una presión arterial elevada. ¿Okay? Esta tableta está en el percentil 90 de presión arterial sistólica y diastólica, que corresponde a una presión arterial elevada. No es la presión arterial normal que deben de tener, sino es una tabla simplificada que nos ayuda a quién catalogar como bandera amarilla y derivarlo al especialista o subespecialista, y en cuánto tiempo se están bien, volver a tomar la presión. Los métodos de determinación, pues hay directa, que es la intraarterial, y la indirecta es por método auscultatorio y oscilométrico. ¿Okay? Cualquiera de las tres, pues es la correcta. Obviamente la invasiva generalmente es para los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos y que están pues, más graves. ¿Okay? Y la toma de presión arterial es súper importante. ¿Por qué? Porque aunque parezca algo muy obvio, muchas de las veces no lo hacemos. Entonces es súper importante que el paciente esté en reposo por lo menos 5 minutos, en un lugar cómodo y relajado si es posible. No, porque muchas de las veces en la consulta a mí me ha llegado que llega el niño corriendo apenas llegando para no perder la consulta, le toman los signos y subió 2 pisos de escaleras y pues viene muy agitado y todo y sale con la presión arterial elevada. Por eso es súper importante cuando nos llegan, como ver si no venía caminando, si ya tenía ratito en reposo o no, y si no, darse. Evitar o preguntar si ha bebido sobre todo café. En el caso de adultos, pues otras bebidas estimulantes. Para los niños, pues no es correcto el café, pero algunos toman café que puede ocasionar hipertensión. O algunas de estas bebidas energizantes que tampoco es lo correcto, pero algunos nos llegan a tomar. Lo correcto de la toma es que esté en un lugar que se pueda sentar con la espalda totalmente recargada en la parte de atrás de la silla, los pies en el suelo, si esto se tiene una silla del tamaño pediátrico, sino que no los si están colgando, que no los estén moviendo, la fosa cubital a la altura del corazón, dando el soporte al brazo, el brazalete del tamaño apropiado, el estetoscopio sobre el pulso braquial, y es súper importante que no esté por debajo del brazalete, que nosotros lo llegamos a tomar porque es una forma incorrecta. También es importante que el paciente, o sea, que el brazalete esté sobre la piel, no sobre la playera, no sobre la... Muchas veces traen playeras de manga larga, solo la suben y eso no nos puede causar problemas y errores en el inicio, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a elegir? Ustedes deben de saber que en pediatría tenemos todos estos tipos y tamaños de brazaletes para la toma de presión arterial. Primero que nada tenemos que hacer una medición del brazo. Bueno, esto ya para los que somos más experimentados, pues no lo hacemos, pero lo correcto sería que si lo hagamos, que va del olecranon al acromion, y en la parte del medio vamos a colocar el brazalete que nos debe de cubrir de la circunferencia del 80 al 100% y del 40% debe de abarcar toda la medición que nosotros hicimos del brazo. Así es como nosotros tenemos un brazalete adecuado para la toma correcta de la presión arterial.
Si ustedes le están tomando la presión arterial con un brazalete que no sea del tamaño, si le toman, por ejemplo, un brazalete más grande de lo que es, le puede ocasionar bueno, la toma va a ser tomada, por ejemplo, va a ser con hipotensión, y si hacen lo contrario, si lo toman con un brazalete demasiado pequeño que no sea el correcto para el paciente, va a salir con hipertensión. Entonces, por eso el brazalete desde ese punto es tan importante que lo sepan tomar. Y aquí era lo que les comentaba, que los pies deben de estar en el piso, no deben de cruzar las piernas, la espalda totalmente recargada, el brazo también debe de estar recargado sobre una superficie. Generalmente se prefiere el brazo derecho, que no esté completamente desnudo, que no hable durante la medición, súper importante para los niños, que no se esté riendo, que no esté hablando. Ajá, y estas son otras de las formas, lo que les comentaba. Si no es posible porque los niños están chiquitos y la silla, a veces no tenemos sillas para todos los tamaños, pues solo que no estén moviendo los pies, ya que no llegan al piso, el brazo totalmente recargado, y en el caso de que se vaya a tomar en las piernas, lo correcto es que sea en el muslo, como se ve en ambas para tomar la presión arterial, es mediante la auscultación del pulso popliteo. En neonatos, como les había dicho, generalmente es intraarterial o oscilométrica. La auscultatoria es un poco difícil, hay que entrenar al oído, pero sí se logra, pero son esas formas de tomarla. En los neonatos también tenemos brazaletes. La forma de elegir el brazalete es la que ya les había mencionado, es la forma más correcta de medición. Y los también influir en nuestro valor obtenido es que algunos niños se llegan a afectar mucho, y esa es la hipertensión de bata blanca, y que les toman la presión arterial en su casa o en algún otro lugar y está completamente normal. La postura, que también les decía es importante, que no tengan los pies cruzados, que no los estén moviendo, que no hablen, que no se rían durante la medición, la posición del brazo que debe de estar, y también mucho cuidadito con los oscilométricos, que muchos toman porque les es más sencillo tomarlo mediante el brazalete. ¿Sí? Cada brazalete, depende de la compañía, también tiene su especificación. Si el brazo va a la altura del corazón en posición supina o prona, eso es súper importante para la medición, porque el método oscilométrico puede variar mucho más y es un poquito, no es malo, pero sí tiende más a ser un poquito más inespecífico. Si movió el brazo, si estuvo hablando, si no está calibrado su propio aparato, pues por eso se prefiere el auscultatorio. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a medir, por ejemplo, en el método auscultatorio? En el oscilométrico es la velocidad de onda y en el auscultatorio son los ruidos de Korokov, en donde el 1 es la aparición del sonido al relajarse el brazalete, ocasionando la apertura de la arteria, y esa es la parte sistólica. Y el ruido, el de Korokov, el número 5, es cuando desaparece, y esa es la presión arterial diastólica. Aún sigue en controversia porque a algunos niños se les escucha el cuarto y no el quinto, pero bueno, lo que les digo es del 1 y el 5. Y bueno, ¿cuáles son los errores principales en la medición? Pues uno es del observador, que no tengamos el baumanómetro apropiado, el brazalete apropiado, o que no nos fijemos que está descalibrado el reloj con el que tomamos la presión arterial, que tenga, por ejemplo, más de 0, de 5 o 10 minutos de mercurio más, eso va a impactar, o en el oscilómetro que no esté calibrado. Otros pueden ser una falta de concentración, que no estemos al pendiente de cuándo es el primer ruido de Korokov, el cuarto o el quinto, una mala audición, una mala visión también, la falta de anotación inmediata y después que se nos olvide, y que redondeemos, ¿no? Algunos de ellos es más fácil redondear, que también es ideal. Y cuando es que hay que tomar a los niños la presión arterial. Es súper importante porque a todos los niños mayores de 3 años en nuestra consulta de pediatría les debemos de tomar la presión arterial. Sí, a todos nuestros niños sanos. Justo para eso, para ver que la presión arterial esté bien, porque a veces no la sienten. ¿Ok? Y en cada consulta, si tenemos factores de riesgo para esos mayores de 3 años, si tenemos obesidad o nefropatía o trasplante o diabetes, pues eso sí, en todas las visitas que hagan. Si
Si no tiene estos factores de riesgo, se promueve que una vez por lo menos al año que nos visitan, tengamos una presión arterial tomada para nuestro expediente. Y en quienes van a ser todos, sobre todo los menores de 3 años, que hayan tenido antecedente de estancia en la UCI, alguna cardiopatía congénita, que tengan infecciones urinarias recurrentes por el riesgo de la nefropatía cicatrizal y su relación con hipertensión, que tomen algunos fármacos que sepamos que pueden incrementar la presión o que sepamos que tengan algún trasplante de órgano sólido. ¿Okay? Y bueno, este es un algoritmo diagnóstico en donde podemos ver qué vamos a hacer. Medimos la presión arterial y estas tablas 4 y 5 se refieren a las de la guía del PNPD de 2017. Entonces, si tenemos una presión arterial arriba de 90, que es la presión arterial elevada, sí hay que medirla 2 meses para que sean en diferentes visitas, para que se haga un promedio de 6 mediciones en diferentes visitas. Y si se tomó de forma auscultatoria, pues es súper importante, sí, pues hay que dar el seguimiento correspondiente. Si se tomó del método oscilométrico, hay que corroborar siempre por método auscultatorio. Siempre va a hacer el auscultatorio que el oscilométrico, por lo que les había comentado antes. Y bueno, este es el manejo, si lo detectamos, está normal, como les había mencionado, solo estimulado un estilo de vida saludable y tomar la presión arterial de forma manual. Si está elevada, hay que hacer modificaciones en el estilo de vida si es que las detectamos, el consumo de sal, si hay sobrepeso o obesidad, la dieta baja en carbohidratos, igual con grasas, y hay que revalorar en 6 meses. Se tienen que tomar en las 4 extremidades y posterior seguimiento en caso de persistir, pues hay que tomar otras medidas como tomar una monitorización ambulatoria de presión arterial para ver si está no solo elevada, sino que está en el grado 1 y 2, pues ahí se van las modificaciones en el estilo de vida, pero se van viendo más seguido entre la primera y segunda semana y se van revalorando como viene innovado. Generalmente cuando están en el estado 2 es el desemboque una emergencia hipertensiva y eso lo tenemos que ver como más seguido y generalmente van derivados al subespecialista. Y bueno, el diagnóstico, como ya les había dicho, debe realizarse por personal de salud entrenado, que sepamos qué vamos a pedir o qué estudios iniciales hay que pedir para la posterior derivación. Y siempre hay que confirmar, porque les digo, puede haber muchos falsos positivos. Por ejemplo, los niños que tienen muchísimo dolor pueden tener hipertensión, siendo no una enfermedad hipertensiva, sino solo por estrés, por dolor, puede haber hipertensión. ¿Okay? Entonces siempre hay que evaluar todas estas situaciones para ver que no vaya a ser alguna que podamos modificar y que después tenemos con hipertensión como tal. También si se les complica mucho, hoy que vivimos en la tecnología, pues tenemos la parte de apps. Esta app ustedes la pueden descargar, tiene un costo, pero es súper efectiva. Viene la parte, ustedes le meten si es niño o niña, la edad y la estatura, y automáticamente les calcula el 50, el 95, el 90, el 95 y 95 metros de mercurio, sin tener ya que tener a la mano las gráficas de las tablas. Es una app muy eficiente. Les digo, ahí viene de la Academia Nacional de Biología de las guías del 2016. Entonces está súper aprobada esta app para que ustedes se les facilite la vida y olviden de cómo se presenta de forma manual. Y bueno, las recomendaciones para eso de la administración ambulatoria de presión arterial es antes no se hacía, pero a partir del 2008, lamentablemente no en México, sino en Estados Unidos, se ha visto que el monitor de la presión arterial ayuda mucho para confirmar la presión arterial en caso de que tengamos dudas, o para los receptores de trasplante renal o cardíaco, o cuando, por ejemplo, estamos sospechando una recoartación. También para evaluar nuestro tratamiento, si ya empezamos tratamiento farmacológico para ver si estamos cumpliendo metas. ¿Por qué? Porque este monitor se lo llevan a los pacientes, hacen su vida habitual y les está tomando la presión durante 24 horas, tanto de día como de noche, y nos va a sacar un promedio
Y nosotros, dependiendo de las percentilas que hayamos metido, porque también para el monitor hay percentilas para pediatría, nosotros vamos a determinar si entra en hipertensión o no. Este es el monitor, lo que les decía, es un plus porque hay pacientes, sobre todo los niños que tienen obesidad, que son hipertensos nocturnos, de los cuales nosotros en nuestra consulta de pediatría de día a día no nos vamos a poder, verificar porque son hipertensos durante la noche. Y esta hipertensión que se llama hipertensión enmascarada, que es la que nosotros no podemos detectar mediante la determinación casual en nuestro consultorio, es más grave que una hipertensión de vaca blanca, porque es la que se ha asociado a hipertensión de forma silenciosa. Entonces, por eso es la importancia de que sí detectemos a estos pacientes cuando tengamos mucha duda, y sobre todo ya se ha visto que en los pacientes con obesidad es súper importante buscar este tipo de hipertensión. Así es como se coloca en el brazo no dominante del paciente, se le pone y llevan su morralito para que lo lleven tanto de día como de noche. De día cada 15, cada 20 minutos se programa. En el software nosotros metemos las percentilas que son para igual el sexo, la edad y la talla, para que al final, cuando nosotros descarguemos todas las mediciones de las 24 horas, el software automáticamente nos dé las cargas de presión arterial de 24 horas, sistólica y diastólica de día, y sistólica y diastólica de noche. Ajá. Durante la noche les va a tomar más o menos cada media hora para que también los deje dormir, porque pues, es un poco incómodo que el aparato esté sonando, ¿no?, toda la noche, pero nosotros así lo programamos. Ese es un monitor de 24 horas. La interpretación de esto es mediante cargas, como les decía, también tienen percentilas para este monitor, y estamos hablando que ya es hipertensión cuando son cargas tanto sistólicas como diastólicas mayores del 25%, de acuerdo a lo que nosotros medimos, que eso nos da en automático el aparato, las mediciones, o que nosotros también, a veces se hace manualmente, la ausencia del descenso nocturno arterial. Nosotros cuando nos dormimos entramos a un estado de metabolismo basal y también la presión arterial puede disminuir en más de un descenso. Cuando estamos hablando de corazón, y era lo que les comentaba, cuando cargas mayores del 25%, pues es hipertensión. Este es un ejemplo que lo tiene el monitor de la cámara del domingo. Muy importante resaltar que este monitor, junto con otro, que es el SpaceLab, es el único aprobado para pediatría, para la medición arterial de la presión, y del cual se sacaron las percentilas correspondientes. Por eso es importante tener este monitor para nosotros poder utilizar las percentilas que se hicieron. Y es el que tiene la doctora Mara en el Laboratorio de Investigación del Hospital Infantil de México. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que esta es la parte inicial del reporte, porque lo reportan en la primera parte de 24 horas, la de abajo es la de día, y todo el periódico que más abajo, que ya no se ven, es la parte nocturna. Entonces, como aquí pueden ver la de 24 horas sistólica, con un número de 23%, estamos hablando que no está hipertenso, pero sí tiene un rango de presión arterial elevado. Y bueno, de la etiología, vamos a hablar que el neonato generalmente, como les había comentado antes, puede ser una trombosis de la arteria renal, una estenosis de la arteria renal, malformaciones renales congénitas, y también buscar cuartas aórticas, por eso le llamamos cardiorrenal. En el primer año de vida, igual, seguir buscando coartación aórtica, una estenosis y una enfermedad de parénquima renal. De 1 a 12 años, pues puede haber enfermedad de parénquima renal, estenosis de la arteria renal, coartación aórtica y hipertensión esencial, que esa ha ido incrementando en las últimas décadas gracias a la epidemia de obesidad. Antes no se veía tanto hipertensión esencial en niños como ahora. En niños mayores de 12 años, la hipertensión esencial puede ser diagnosticada secundaria de medicamentos, pueden empezar a drogas, como la parénquima renal. Las enfermedades de parénquima renal, estamos hablando de la glomerulopatía, como lo son púrpura de género, insuficiencia hematopoiesis sistémico, una post infecciosa.
Debe ser. En nuestra historia clínica es súper importante determinar los antecedentes familiares. Si hay antecedentes de hipertensión esencial en la familia, que esto es como carga genética, no quiere decir que todos van a tener hipertensión, pero es importante este antecedente. Hay enfermedades genéticas sí asociadas a la hipertensión, como son la neurofibromatosis o la poliquistosis renal. Antecedentes, por ejemplo, de reflujo por la nefropatía cicatricial que se asocia a hipertensión, el uso de fármacos que causan hipertensión como los esteroides, tanto nasales como sistémicos o anticonceptivos, en el caso de ovario poliquístico cuando se les empiezan a dar a las niñas, o de causa endocrinológico del sistema nervioso central. Y bueno, los demás ya son más evidentes en el caso de renal, edema, hematuria, oliguria, o cuando tenemos hipertensión intracraneal. A la exploración física vamos a ver el aspecto si es delgado, de derecho, si tiene datos de síndrome de Cushing o alguna manchas en la piel, como la son café con leche para neurofibromatosis, hirsutismo por el Cushing, que tengan en el abdomen alguna masa, por ejemplo, un tumor de Willis, ¿no? O genitales ambiguos o alguna cosa así. Es súper importante siempre que estemos sospechando en hipertensión o que nos llevan a pacientes con hipertensión, tomarle el pulso en las cuatro extremidades. A mí me ha tocado hacer diagnóstico de coartación aórtica en niños atletas que no se sabían hipertensos, que la presión estaba coartado con pacientes de 16 años de edad. Es importante tomar los pulsos en las cuatro extremidades, así como la presión arterial en las cuatro extremidades. Y si detectamos hipertensión como tal, también se la valoración de oftalmología con dolor. Y de los estudios complementarios, pues siempre va a ser la biometría, la química de estos elementos, el oxígeno de orina, el creatinina, el electrolitos, el lípidos, el ultrasonido renal, para todos aquellos que tienen 6 años y que tenemos menores de 6 años y tienen alteraciones en el examen general de orina, en pacientes obesos, muy importante también medir todo, y dependiendo de lo que hayamos encontrado en la historia clínica, vamos a solicitar una curva de tolerancia de la glucosa, un video, como más específicos, dependiendo de la historia clínica y la exploración física. El ecocardiograma como tal, la guía sí nos dice que lo hagamos para evaluar el daño hemodinámico, y ya también vienen las partes de los cardiólogos en qué momento hay que considerar hipertrofia de ventrículo izquierdo. Y sí también se dice que debemos de tomarlo de manera inicial antes de tomar tratamiento farmacológico, porque lo que se ha visto es que hay niños que se detectan con hipertrofia de ventrículo izquierdo iniciales manejo y disminuye. Entonces, esto es con el objetivo de ver si ya tenía la hipertrofia ventricular izquierda y nosotros con el tratamiento farmacológico estamos logrando disminuir esa hipertrofia o mejorarla. ¿Okay? Y otros, dependiendo también de la sospecha clínica, pues vamos a tener una ansiedad o una angioresonancia. Respecto al tratamiento, nuestra meta siempre va a ser prevenir un daño órgano blanco, el desarrollo de la enfermedad cardiovascular, la hipertensión, que son la hipertrofia ventricular izquierda, la dilatación de cavidades o estas, y lograr, dependiendo de la etiología de la hipertensión, una presión arterial en menos de 90 o por lo menos menos de 130/80. Respecto al tratamiento farmacológico, no farmacológico es nuestra base y lo primero es una dieta y restricción de sal. Súper importante eso, que es la dieta DASH, que la vamos a ver a continuación, la actividad física que mejora la parte cardiovascular, en caso de que tengan sobrepeso o obesidad, la pérdida de peso, en caso de que sean muy estresados, que últimamente ha tocado mucho que sufren de ansiedad y eso ocasiona hipertensión, manejo del estrés. Y en mi caso ya, por ejemplo, de adultos sería más tabaquismo, alcohol, y en algunos niños cafeína y evitar las bebidas energizantes. Y esto es lo que les comentaba de la dieta DASH. La dieta DASH está, por sus siglas en inglés, Dietary Approach to Stop Hypertension, es para limitar el consumo de sal,
cómo van a consumir y en qué cantidad van a consumir frutas, verduras, los granos enteros y todo. ¿Por qué? Porque esta dieta se ha asociado a disminución en milímetros de mercurio de presión arterial. ¿Cómo se puede ver esto, no? O sea, ¿en qué momento podemos utilizar esto? Pues siempre, es nuestra base. Primero, el estilo de vida, la dieta, la actividad física y si encontramos que necesitan bajar de peso, pues también. Y aquí en esta tabla pueden ver cómo es el consumo de sal que disminuye en milímetros de mercurio, el impacto en milímetros de mercurio sobre nuestra presión al realizar todos estos cambios, ¿no? En cuanto al ejercicio, en cuanto a la ingesta de sal y al seguir a la dieta que se ha hecho con estudios ya corroborados. ¿Y en cuándo dar el tratamiento farmacológico? Bueno, si a pesar de cambios en el estilo de vida, la dieta y todo, después de 6 meses, pues hay que iniciar tratamiento farmacológico, porque no lo estamos logrando. Pero obviamente si tenemos una hipertensión que debe estar muy sintomática o está en el estadio 2, pues de inmediato no nos vamos a esperar el cambio de estilo de vida, sino de inmediato se debe iniciar el tratamiento farmacológico por el riesgo a daño orgánico. ¿Okay? A diferencia de cardiología, nefrología, el paso a seguir en cuanto a antihipertensivos, nosotros siempre empezamos por IEK, ARA2, tiazidas y bloqueadores de canal de calcio. Y de segunda línea, bloqueadores de canal de calcio y tiazidas. Muy importante que ustedes sepan que primero se empieza con un antihipertensivo y luego a toque y posterior a eso se vuelve a agregar otro antihipertensivo. No podemos estar iniciando con 2 a dosis mínimas antihipertensivos. O sea, primero es uno, se llega a dosis toque, si no funcionó, pasamos a un segundo fármaco. Para que ustedes sepan cómo funciona. Porque muchas veces me ha tocado que llego y tienen 3, pero a dosis mínimas, y pues no, o sea, primero hay que empezar a irnos por fases y de forma sistematizada para el control de la presión arterial y también ver la etiología, ¿ok? Como les decía, por ejemplo, para nosotros tercera línea de tratamiento es beta-bloqueadores, pero si estamos hablando de una cuarta zona óptica, pues es la primera línea de tratamiento. Entonces también depende de la etiología, es que nosotros vamos a dar el manejo farmacológico, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una hipertensión primaria, pues vamos a dar primero los bloqueadores de aldosterona, bloqueadores de canal de calcio, podemos agregar unas tiazidas y unas que mejoran. Cuando tenemos hipertensión secundaria, podemos iniciar con bloqueadores de canal de calcio. En caso de enfermedad renal crónica, pues tenemos hipertensión de aldosterona. Y cuando hay diabetes también u obesidad, se prefiere una hipertensión de aldosterona, ¿no? Y bueno, estos a grandes rasgos, por ejemplo, los dietas, cómo se dan cuáles son, cómo se dan las dosis, la dosis inicial, las dosis máximas y los intervalos, así como las contraindicaciones de cada uno de estos, que es lo que debemos de saber. Obviamente, a nosotros no nos toca, pero sí me ha tocado ver que embarazadas cuando están muy graves les llegan a dar estos y pues el daño renal al feto es irreversible, que es un sello que se tiene que abortar, pero ustedes están resultados en el embarazo, porque todo comienza la renal, mucha microtoxicidad a nivel del feto. Y generalmente nosotros lo que más tenemos es captopril y enalapril. Nosotros tenemos más enalapril que capto porque sí a muchos niveles puede causar mucha tos. ¿Ok? Y teniendo mucho en cuenta cuidado que hay que cuidar los niveles de potasio, porque pueden elevar la proteína y pueden elevar también potasio. Otros son los bloqueadores del receptor de angiotensina, que son actualmente más utilizados, sobre todo los sartán en pacientes renales crónicos y con obesidad, como primera línea de tratamiento. Igual viene la edad, dosis inicial, dosis máxima y el intervalo. También los previos y estos están contraindicados en una hipertensión renovascular. La hipertensión renovascular, ustedes la van a, bueno, se va a diagnosticar cuando tengamos una estenosis de la arteria renal. Y no podemos dar estos porque estos también ocasionan un poquito de vasoconstricción y empeoraría y causaría una lesión renal, por eso están contraindicados cuando tenemos hipertensión renovascular. Que la hipertensión renovascular en diagnóstico es mediante
angiotomografía o un buen ultrasonido. ¿Sí? Estamos dentro de los bloqueadores, los losartán, candesartán, irbesartán y valsartán. Ahí están desde qué edad se pueden iniciar. De los bloqueadores de canales de calcio, que son la verdad muy usados cuando estamos en abordaje y que no queremos dar dietas y bloqueadores, y vamos a mandar enzimas como aldosterona o renina, porque pues, nos pueden alterar los resultados, se pueden iniciar con amlodipina, ¿no? Igual están contraindicados en caso de hipersensibilidad, y lo que sí llega a tener muy defecto al personal medicino es antiedema, sobre todo que dicen muchos casos que les hinchan los piecitos y puede ser secundario al mismo medicamento. De los diuréticos tiacídicos, pues están la hidroclorotiazida, clortalidona y clorotiazida. De estos, pues obviamente si el paciente ya no orina o tenemos una parte filtrada glomerular en menos de 15, ya no están, ya no se pueden utilizar. Los efectos comúnmente adversos de estos pues, son los desequilibrios hidroelectrolíticos como hipocalemia y mareo, o a veces pueden ocasionar algunas disminuciones, colistasis o hiperglucemias. Tenemos una entidad también, me ha tocado, que es la hipertensión refractaria a tratamiento. Cuando tenemos 3 o más fármacos antihipertensivos y no logramos controlar la presión arterial. Entonces, lo que la guía nos propone es spironolactona como manejo de hipertensión arterial refractaria a tratamiento. Y bueno, hablando un poco de urgencias y emergencias hipertensivas, pues obviamente la diferencia entre emergencia y urgencia es que en emergencia es una elevación aguda y sintomática de la presión arterial, pone en riesgo la vida y que se caracteriza por daño a órgano blanco. Estamos hablando de desprendimiento de retina, hemorragia subaracnoidea o algún evento vascular cerebral. ¿Okay? La urgencia es una elevación aguda, pero a diferencia de la emergencia, no hay o no se pone en evidencia el daño a órgano blanco. ¿Okay? Y bueno, ¿cuáles son las consideraciones generales para estas urgencias y emergencias? Pues siempre el tratamiento, sobre todo en emergencia, es el tratamiento intravenoso. En emergencia podemos irnos con tratamiento vía oral. Y también, muy importante, si nuestro paciente llega con una presión de 210 sobre 110, tenemos que hacer el descenso de forma progresiva en no más del 25% dentro de las primeras 8 horas de inicio de tratamiento, porque si lo hacemos demasiado rápido podemos ocasionar isquemia cerebral y lo bajamos de forma abrupta, y que llegue con 210 y a la hora ya lo tenemos 180, eso al cerebro le daña mucho. ¿Okay? En cuanto al tratamiento etiológico, por así decirlo, si estamos hablando de un síndrome nefrítico, pues el tratamiento es por hipertensión, porque hay incremento en retención de sal y agua. Entonces el tratamiento es un diurético, en este caso sería furosemida. En el caso de un feocromocitoma o infección de simpático-miméticos, pues el tratamiento es pentolamina. ¿Okay? Y en el tratamiento de emergencias se tiene que dar micaretina y labetalol intravenoso de infusión, microcruciato de sodio o diurético de asa, y este también se da sobrecarga hídrica, pero sobre todo es el manejo intravenoso de esto. Por eso estamos hablando ya de palabras mayores y que están en el futuro del paciente. Los fármacos de una urgencia, les digo, pueden ser intravenosos u orales y manteniendo la observación del paciente. Cuando estamos hablando de una urgencia, les digo, debe de irse bajando con la presión arterial un tercio dentro de las primeras 6 horas, un tercio en las primeras 24 y un tercio de las 24 a las 96 horas, por el riesgo de que pueda ocasionar un isquemia cerebral. Estos son los otros fármacos de emergencia hipertensiva, lo que es la betalol, metotrexato, diazóxido y micardipino, y es con lo que tengan a la mano para que se administre de forma intravenosa lo más rápido posible para disminuir en más del 25% dentro de las primeras 8 horas de su presión arterial inicial, pero para disminuir el riesgo a mayor daño a órgano blanco.
Y bueno, en cuanto a la prevención, pues como les había dicho, ¿cómo podemos prevenir la presión arterial? El cambio en el estilo de vida, dieta y ejercicio, tratar la obesidad si es que nuestro paciente tiene obesidad, identificar factores de riesgo cuando hacemos la historia clínica, mantener hábitos normales de sueño, porque también si no dormimos nuestras 7 horas reglamentarias estamos en riesgo de presentar hipertensión, porque detectar hipertensión por falta de sueño va de un 8 hasta un 10%. Evitar el tabaco obviamente, y con esto, esta mejoría del estilo de vida y todo eso, disminuimos nuestro riesgo cardiovascular. También en la guía nos hablan de las 4 conductas saludables, que son dejar de fumar, mantener nuestro peso ideal, hacer ejercicio, comer frutas y verduras, y los 3 factores saludables, limitar, tener nuestro colesterol normal, nuestra glucosa normal, y tratar de tener nuestra presión arterial en menos del percentil 90. Y bueno, ya concluyendo, pues la prevalencia va en incremento y actualmente está entre el 25%. El 40% de nosotros, muchas de las veces, no sabemos que tiene hipertensión, y menos los niños, porque cuando da síntomas de pequeños muy elevadas, son muy poquitos los niños que cuando empiezan a tener hipertensión empiezan con cefalea o acufen, no acusenos. La gran mayoría son asintomáticos, a menos que tenga la persona que es ya muy elevada. Y solo tenemos control, lamentablemente, en muchos de estos, en menos del 50% de nuestros pacientes. Que eso es preocupante, pero a veces ellos dicen que si se sienten bien ya no se toman la pastilla y después viene el rebote. Eso es lo que en nuestro consultorio le debemos de platicarle, porque es importante que siempre esté teniendo un control y que si llegara a tener algún síntoma, pues nos lo refiera antes de suspender por ellos mismos el tratamiento. Y pues bueno, eso sería todo. Agradezco mucho nuevamente la invitación y espero que les haya sido de utilidad esta charla. Gracias.